agradecimiento especial a nuestros reconocidos expositores, quienes en esta ocasión nos brindarán sus comentarios en torno a algunas de las más importantes resoluciones vinculantes emitidas por la Corte Suprema de la República en el año 2016. Sin más preámbulos, presentaremos a continuación al doctor Daniel Huamán Castellares. El doctor Huamán es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y candidato al LIM de la Universidad Freiburg en Alemania. Es becario del Servicio Académico Alemán de Intercambio, DAD, para la realización del doctorado en la Universidad de Freiburg, Alemania, durante el periodo 2015-2019. Asimismo, es profesor de la Academia de la Magistratura. El doctor Huamán nos brindará una breve presentación del evento y continuará con su ponencia titulada La legitimación constitucional de la aplicación de la norma penal, un análisis en torno al Acuerdo Plenario Extraordinario 1-2016. Por favor, fuertes aplausos. Buenas tardes, damas y caballeros. En esta ocasión es para mí un honor presentar el evento que se ha denominado Jurisprudencia Penal del año 2016 a debate. Durante las jornadas tendremos la ocasión de revisar 8 pronunciamientos vinculantes de nuestra Corte Suprema de la República, los cuales constituyen una parte importante de una obra de mayor dimensión que será presentada por nosotros en febrero del próximo año. En su famosa obra, El espíritu de las leyes, Montesquieu pronunció severamente unas duras frases que decían: los jueces de la nación no son sino la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden mitigar su fuerza o su rigor. Estas duras palabras reproducían lo que en ese entonces se entendía como el eje de la función judicial, la obediencia ciega y estricta a la ley. Ergo, la ley era el parámetro de legitimación de todo funcionario público, sin importar qué funcionario sea, especialmente del magistrado. 3 siglos después, vemos que dicha realidad no es la misma de ese entonces. Hoy el magistrado adquiere un papel mucho más importante y la jurisprudencia, como labor creativa, como labor de desarrollo de aquellos supuestos en los cuales la ley puede presentar vacíos o defectos, es una labor muy importante. Ya no es más la labor de obediencia ciega a la ley. La labor actual del magistrado es la labor de un creador, es la labor de un legislador. Concreta aquellos ámbitos que no se encuentran regulados en la norma, o aquellos ámbitos oscuros de ella los expulsa a través del control difuso del ordenamiento jurídico nacional. La legitimidad actual de la aplicación de la norma penal ya no reside en la ley. Actualmente reside en la Constitución Política del Perú, y de eso una muestra clara es el artículo 1, el cual señala que la defensa de la persona humana y su dignidad son el fin supremo del Estado y la sociedad. Por ende, la finalidad última de la función pública, entre ellas, claro está, la magistratura, no es la aplicación mecánica de la ley, sino la optimización de un derecho fundamental. De ahí que un magistrado no es un mero aplicador de la ley. Un magistrado es un creador de la norma, es un optimizador de derechos fundamentales. Por eso, ante exceso o defecto de la ley, en función de este mandato de tutela de los derechos fundamentales, un magistrado tiene capacidades que no tendría un magistrado en los términos de Montesquieu. No estamos más ante el juez boca de la ley, sino estamos ante el juez creador de la ley. De acuerdo a esta nueva tendencia, en función a la reinterpretación de la labor del magistrado, nuestra Corte Suprema ha emitido un formidable acuerdo plenario, que es el Acuerdo Plenario Extraordinario número 1/2016, el cual tiene el siguiente párrafo que refleja precisamente todas las reflexiones antes brindadas. Es el párrafo número 11, que señala lo siguiente: la selección realizada por el constituyente tiene sus efectos directos en la labor que desempeñarán todos los operadores jurídicos.
pues ellos deberán cumplir sus funciones dentro de los marcos que establece la Constitución, por una doble razón. En primer lugar, desde una perspectiva formal, porque la Constitución política es la norma básica del ordenamiento jurídico. Por tanto, las normas que se crean o la interpretación que se realiza de aquellas deberán encontrarse conforme a la ley fundamental, dada su posición en la base del ordenamiento jurídico. En segundo lugar, existe una relación de validez material, según la cual la norma es concebida como una expresión, específicamente como una concreción de los valores o los principios que la Constitución recoge. La actividad interpretativa del juzgador lo obliga a que su razonamiento no sea puramente legal, sino, y ante todo, un razonamiento constitucional. Desde este enfoque, el primer análisis que debe realizarse no es la aplicación inmediata de la norma, sino la evaluación de la validez de la misma al interior del sistema jurídico. Esto es, de su conformidad con la Constitución. Más adelante, este mismo acuerdo plenario establece que la validez constitucional de la norma en materia penal se encuentra sujeta a 4 principios. El principio de proporcionalidad, el principio de legalidad, el principio de lesividad y el principio de culpabilidad. Una muestra en los cuales se presenta este conflicto entre la legalidad y la protección de los derechos fundamentales, podemos verla en 2 casos concretos. El primero es un caso que ha tenido la ocasión de resolver esta Corte Suprema de la República. Es el denominado caso de las 4 hojas. Un funcionario público que prestaba servicios a una institución, a un gobierno regional, utiliza para fines propios 4 hojas que le habían sido encomendadas para el desempeño de su función, las utiliza para fines particulares, para presentar un escrito en el marco de un proceso judicial que él se encontraba patrocinando. El juez de la causa se da cuenta de que en efecto estas hojas no le pertenecían a esta persona porque las mismas se encontraban membretadas. Deriva esta investigación directamente al Ministerio Público, quien inicia una investigación contra esta persona, la cual conlleva a que se le sancione con una pena de 2 años de libertad suspendida. La condena, en un principio, podría considerarse desde un punto de vista legal correcta. ¿Por qué? Porque el delito de peculado no es un delito que prevea algún tipo de montos. De esta forma, apropiarse de dinero del Estado da lo mismo, sea 1 sol, sean 100 soles o sea 1 millón de soles. Según la redacción legal del tipo penal de peculado, el monto apropiado no es relevante al momento de determinar la tipicidad de esta conducta. Sin embargo, y esto ya inclusive yendo al sentido común, quisiera preguntarles, ¿es posible acaso sancionar penalmente, activar todo el aparato estatal para la persecución de una persona por haberse apropiado de 4 hojas? ¿Les parece esto acaso un valor suficiente para iniciar un proceso penal? ¿Les parece una conducta o una persecución proporcional? La respuesta es evidentemente negativa. Y es precisamente el sentido que le asignó la Corte Suprema. La Corte Suprema no se limitó a la aplicación de la mera legalidad, sino hizo un análisis más profundo del tipo penal de peculado. Ese análisis más profundo se basó en el objeto de protección, en el bien jurídico. Y sobre la base del denominado principio de lesividad, consideró que en este caso la conducta del funcionario no afectó el bien jurídico patrimonio estatal. La conducta podría haber ameritado una sanción contra el funcionario público, qué duda cabe, pero no desde el derecho penal, sino desde el derecho administrativo sancionador. Como vemos, en este caso, si un juez aplicara directamente la ley y no interpretara la misma conforme a los principios, lo que hubiera cabido es la sanción penal de esta persona, la cual a todas luces sería desproporcionada o afectaría el principio de lesividad. El segundo caso en el cual podemos apreciar que la aplicación directa de la ley no es la fuente de legitimidad, sino la optimización de un derecho fundamental, es el mandato
y la posición de garante de un funcionario público, en este caso el magistrado, es la ausencia de la ley. ¿Qué pasa cuando no existe una ley que regule un supuesto jurídico? Vamos a ver un ejemplo concreto. Es el derecho a un plazo razonable. Todos sabemos, por la cultura jurídica que ya hemos adquirido, que la afectación al derecho a un plazo razonable se da cuando una persona, ante un caso que no reviste mayor complejidad, se le lleva procesando penalmente un tiempo innecesario, más allá de la razonabilidad que exigiría la complejidad de la causa y la actuación de las partes. Sin embargo, este criterio jurídico que acabamos de exponer no se encuentra penalmente regulado. No existe una norma, una ley que diga qué es un plazo razonable, qué ha de entenderse por un plazo razonable. Y mucho peor aún, no existe ninguna norma en nuestro sistema jurídico que diga expresamente cómo ha de reaccionarse cuando este derecho fundamental se quiebra. Entonces, señores, ¿qué debe hacer un magistrado? ¿Mantenerse en la pasividad y simplemente dejar que un derecho fundamental sea afectado? ¿O, por el contrario, debe buscar una solución que busque y que procure llenar aquel vacío que la ley nos ha dejado? Al respecto, nuestra Constitución, en el artículo 139, numeral 8, establece un deber específico para el magistrado. El artículo señala que él está obligado a no dejar de administrar justicia o por vacío o por defecto de la ley. Y en este caso hay un vacío de la ley. Entonces, ¿qué ha de hacer el magistrado cuando hay un vacío de la ley? Decir que él no es un legislador y simplemente dejar desprotegida a una persona, o por el contrario, por una interpretación quizá analógica, crear un supuesto de hecho que genere una consecuencia justa para esta persona. Al respecto, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional ha tenido dos grandes líneas. La primera, la derivada del caso Chacón Málaga, establece que la afectación del derecho a un plazo razonable tiene como consecuencia jurídica la exclusión del procesado del proceso penal. ¿Cuál fue el problema de esta solución, que es una solución extrema? Es, claro, la impunidad. El problema de la impunidad es precisamente la razón por la cual la doctrina critica severamente la exclusión del procesado. La segunda línea que ha seguido la Corte Suprema ante los posibles excesos que pueda generar la solución de la exclusión del proceso ha sido la ampliación del plazo. En buena cuenta, se conmina al magistrado que estaría afectando el plazo razonable a que dentro de un plazo determinado concluya la investigación o el proceso. Y que si no lo hace dentro de ese plazo, la consecuencia va a ser la preclusión. Les pregunto, ¿esta salida sería correcta, sería idónea? ¿Sería idóneo presionar a un magistrado? ¿Sería un magistrado que se encuentra presionado, imparcial con la persona que le toca procesar? Ustedes, señores, creen que alguien que es un ser humano va a mirar con la misma persona aquel litigante que le interpuso un habeas corpus y ese habeas corpus por afectación al plazo razonable es fundado? Pues no, va a perder la imparcialidad. Por esa razón, la ampliación del plazo tampoco es una buena salida. Y en esta medida, nuestra Corte Suprema de la República, en ya dos pronunciamientos, uno de los cuales fue anulado, que es el caso de Barrios Altos, consideró una muy buena salida, que es que por vía analógica se considere la atenuación de la pena. Si una persona es procesada y se le ha afectado el plazo razonable, la consecuencia va a ser que la pena va a ser reducida en función al tiempo que ha durado ese proceso irrazonablemente. La reducción de la pena se fundamenta en un supuesto: la pérdida de legitimidad del Estado para sancionar a una persona por su falta de eficacia durante la duración del proceso. Es, desde nuestro punto de vista, la salida
correcta ante un supuesto de afectación al plazo razonable. La aplicación e inclusive la sola existencia de normas penales, conforme lo reconoce el acuerdo plenario bajo comentario, implica la afectación de un derecho fundamental. Ahí donde creo un delito, restrinjo una libertad. Ahí donde deseo asegurar la finalidad del proceso, como es la presencia del imputado física, es donde restrinjo el derecho a una libertad personal. Ahí donde procuro una cautela civil, restrinjo el derecho al patrimonio de la persona. Toda actuación dentro del derecho penal implica necesariamente la afectación de un derecho fundamental. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuándo y bajo qué parámetro es legítima esta limitación del derecho fundamental determinado en el marco del proceso penal? Al respecto, existen, según la doctrina, distintos métodos para determinar cuándo la afectación a un derecho fundamental puede ser considerada legítima o no legítima. Entre estos, y solo para mencionar, está, por ejemplo, la teoría de la posición preferente, la cual postula que en caso de conflicto entre un derecho fundamental y otro, el ordenamiento jurídico siempre ha de preferir aquellos derechos fundamentales que se encuentren en la cabeza del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque estos tienen, como su nombre lo indica, una posición preferente. Entonces, si un derecho de menor categoría va a colisionar con un derecho fundamental que tiene una posición preferente, el de menor categoría no va a ser preferido de ninguna manera y todo conflicto entre ellos va a derivar en la primacía del derecho que se encuentra arriba. Otro supuesto, por ejemplo, es la teoría del núcleo esencial, la cual sirve para determinar que ciertos derechos fundamentales tienen capas, un núcleo esencial y capas exteriores. Uno puede afectar las capas exteriores y hasta cierto punto las capas interiores del derecho fundamental, pero no puede afectar el contenido esencial o núcleo duro del derecho fundamental, porque hacerlo implicaría la desnaturalización del derecho y por lo tanto tornaría en ilegítima la actuación del derecho penal. Y por último, se encuentra el principio de proporcionalidad. De estos métodos que la doctrina establece, nuestra Corte Suprema ha adoptado como suyo el principio de proporcionalidad. ¿Y por qué el principio de proporcionalidad? Porque la Corte Suprema parte de un supuesto que ya la doctrina ha considerado unánimemente. No existen derechos fundamentales absolutos. La existencia de algo absoluto es imposible en un ordenamiento jurídico en el cual todo es relativo. Por ejemplo, se consideraría que el derecho a la vida es un derecho absoluto. Pero no, señores, el derecho a la vida tampoco es un derecho absoluto. Es un derecho que puede ser limitado. Uno diría, ¿qué? ¿Es posible limitar el derecho a la vida? Por supuesto. Para entender esto, primero debemos entender qué es la vida. La vida es la existencia de una persona y eso es entendido como vida, el existir. Bajo ese parámetro, entonces, todas las personas tienen derecho a existir. Sí, en efecto, toda persona tiene un derecho a la vida. Sin embargo, ¿cuándo termina la vida y cuándo inicia la vida? ¿Son concepciones que pueden ser normativamente delimitadas? Pues sí, el inicio de la vida, según nuestra constitución política, es la concepción. Y el fin, ¿cuándo termina la vida humana? Para la ley de trasplante de órganos, la vida humana termina con la muerte cerebral. ¿Qué implica? Si una persona ha sufrido un accidente y su corazón sigue latiendo, pero el cerebro ha dejado de funcionar, ya no tiene actividad cerebral, para la ley esta persona ha muerto, ya no tiene derecho a la vida. Por lo tanto, puedo proceder a extraerle los órganos porque ya se le considera una persona muerta. Un momento, no dijimos que la vida es un derecho absoluto. Un momento, no dijimos que la vida es la existencia y la persona todavía sigue existiendo, todavía su corazón sigue latiendo. Pero una cosa es la existencia en sentido fenomenológico, que no es objeto de protección del sistema jurídico, y otra cosa es la vida
en un sentido normativo, la cual constituye la esencia del sistema jurídico. Por tanto, todo derecho puede ser limitado, y este es uno de los presupuestos del principio de proporcionalidad, la existencia de un conflicto entre derechos fundamentales. Y esta existencia nos obliga, sobre la base de 3 parámetros, a determinar cuándo este conflicto es o no necesario ser resuelto en favor de un derecho fundamental o en un favor de un derecho del otro derecho fundamental determinado. Estos 3 subprincipios, que ya tendremos ocasión en una siguiente oportunidad de hablar más extensamente de ellos, son el principio de adecuación o de idoneidad, el principio de necesidad y el principio de proporcionalidad en sentido estricto. Luego del análisis de esos 3 principios es que finalmente se determinará si la afectación es o no es legítima conforme nuestra Corte Suprema correctamente a nuestro entender ha hecho. Como vemos, la actuación de la Corte Suprema, la actuación de las instancias inferiores como las Cortes Superiores o los juzgados, ya no se encuentra sometida a la actividad solamente de la ley, se encuentra sometida a la protección de derechos fundamentales. Y en la medida en la cual dirija su actuación sobre la base de esta protección, veremos que el operador judicial cumplirá su función de garante. Bueno, esta fue la exposición del doctor Guamán, que en esta oportunidad no nos ha podido acompañar. A continuación, nos honra presentar al doctor Josué Pariona Pastrana, quien es juez titular de la Corte Suprema de la República y asimismo es ponente de muchas de las ejecutorias del año 2016 que son vinculantes, que en estos 2 días nos toca reseñar. En esta oportunidad, el doctor Pariona nos hablará sobre el tema tan comentado de la condena del absuelto. Un análisis en torno a la última casación 454-2014 Arequipa. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación para participar en este seminario, para ver todo lo que es las ejecutorias de la Corte Suprema de la República, que en sí establecen ciertos estare decisis de cómo nosotros los jueces supremos pensamos en determinados tópicos del área penal. En esa oportunidad me ha tocado a mí lo famosa, lo llamado lo que es la condena del absuelto. En sí, en nuestro país, esta condena del absuelto se introduce recién con el Código Procesal Penal de 2004. Es decir, anterior a esta norma, a ninguna persona que había sido absuelto se podía ser condenado. En el Código de 1940, conocido como el Código Zavala-Loaiza, cuando una persona que había sido absuelta, la Sala Suprema o la Sala Superior, tratándose de proceso sumario, solamente podría anular la misma y ordenar un nuevo juicio o un nuevo pronunciamiento en el caso del juicio del proceso sumario. Es decir, nunca se condenaba en el absuelto. El Código del 2004 trae esta novedad. Y yo siempre me he preguntado por qué lo incluye en esa forma. A una persona que ha sido absuelta sea condenada en un juicio de revisión vía apelación. O sea, ¿cuál fue el criterio que tuvieron los legisladores para incorporar esta figura en nuestra legislación? Esto en sí tiene su data en Costa Rica y Argentina y otros países, como en Italia, que establecen que se puede condenar a una persona ausente, partiendo de ahí. Entonces, y eso también, ellos tienen la posibilidad, según estas legislaciones, a través de un recurso casatorio, que podría revisar el total de las cosas. Pero nosotros sabemos que el recurso casatorio es solamente ve aspectos de derecho y no de hecho. Pero actualmente también hay una pequeña corriente doctrinaria que está estableciendo que la casación no solamente debe ver derecho, sino también debe ver hecho. Porque en sí
el hecho es el sustento para la resolución definitiva de derecho. Es una corriente que ahorita está todavía en pañales, podemos decir, pero que quiere ver también establecer, conocer hecho y derecho al recurso casatorio. Volviendo a nuestro tema, en nuestra realidad nacional. Cuando el Código Procesal del 2004 establece esta condena del absuelto, crea en sí un gran problema y también polémica. Porque hay un sector que sostiene que se puede condenar, otro sector que no se puede condenar, siguiendo como si las pautas del Código del 40. Y lo que siguen dice que sí se puede condenar, establecen, como quiera que este curso un nuevo código, establece ciertas nuevas reglas y por lo tanto, y tan es así que en segunda instancia se puede actuar pruebas. Si la persona que ha sido condenada y se actúa pruebas en segunda instancia, entonces el juez de mérito, el juez de apelaciones tiene nuevos hechos que valorar y por lo tanto puede pronunciarse una condena. Y lo que sostienen que no, diciendo que como quiera que nosotros somos signatarios de los pactos internacionales, entre los cuales se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en el artículo 14.5 reza así: toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescrito por ley. Es decir, nosotros somos signatarios de este pacto desde el año de la época del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de 1978. Ahí se dio valor a este tratado internacional. Y siguiendo este tratado, indica que toda persona que ha sido condenada tiene como decir a la doble instancia, la primera instancia. Eso no se sucedería en la condena del absuelto. Fui absuelto en primera instancia, en segunda instancia, como si me condenan y no tengo otro grado de apelación para que revisen todo mi caso. Entonces, ahí se crea un gran problema a nivel de la judicatura. Y se comienzan las primeras ejecutorias de la Corte Suprema. Y tan es así que la propia Corte o la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema establece que la condena del absuelto es constitucional y por lo tanto legítima, porque está en la norma, establece ciertas pautas y por lo tanto no viola ningún espíritu constitucional de la Constitución del 93. Ese dice la Sala Social y Constitucional y Social de nuestra Corte Suprema. Ustedes saben, cuando un juez inaplica un artículo del Código, una ley, eleva en consulta a esta sala, quien aprueba o desaprueba la consulta. Y en este caso aprobó en esa oportunidad la consulta, diciendo que era constitucional. Porque una sala superior había declarado inaplicable dicho artículo. Eso fue como siendo, tenía ya rango constitucional a través de esta sentencia casatoria de la Sala Constitucional y Social. Y eso todavía recién después, en el aspecto penal, comienza a partir del 2013 a llegar las sentencias, vía casación, la sentencia de la condena del absuelto. La primera casación que se da es el 280-2013, Cajamarca, de la Sala Penal Permanente. Acá quiero hacer su referencia que la única sala que conocía los recursos de casación hasta el año pasado, era la Sala Penal Permanente. Y a partir del año pasado son las 2 salas y ahora las 3 salas penales de la Corte Suprema que conocen casación. Ahora ustedes me preguntarán por qué, si antiguamente había 2 salas, ¿y por qué solamente la Sala Penal Permanente debía conocer? A efecto de que sean los criterios uniformes. Se determinó que la Sala Penal Permanente conociera solamente todos los casos, los recursos del nuevo Código Procesal Penal. Pero eso se modificó el año pasado y se dispuso que las salas transitorias también conozcan los recursos de casación. Y esto va a generar también diversidad de criterios, ¿cierto? Porque cada
sala tiene un criterio diferente sobre el tema tópico. Entonces, siguiendo esta política, en la primera casación 280-2013 Cajamarca, se marcó la diferencia existente entre el recurso de apelación y la casación como recursos impugnatorios, rechazando en esa oportunidad que la casación penal como una solución para salvaguardar el derecho a recurrir del condenado, ya que no es un recurso impugnatorio de carácter ordinario, precisando que la condena del absuelto limita el derecho a recurrir, pero que ésta sí puede ser amparable, estableciendo la necesidad de crear un órgano judicial que pueda realizar un juicio de hecho y de derecho de la condena dictada en segunda instancia. Esa fue la primera resolución de la Suprema Corte en la Sala Penal. En la casación 385-2013 San Martín, se afianza esta postura e indica que una decisión condenatoria debe tener la posibilidad de ser revisada por un tribunal jerárquico superior que lo emitió, enfatizando la facultad de la Sala Penal Superior en cuanto a la actuación de la nueva prueba en vía de apelación. Y asimismo, en la casación 194-2014 ANCAS, se precisa que existen pronunciamientos previos, concluyendo que no está en debate si condenar en segunda instancia es posible, sino que dicha condena pueda tener a su disposición un recurso devolutivo donde el juzgador tenga facultades amplias de control. En consecuencia, debido a que el recurso de apelación es el medio habilitado para dicho fin, al descartar dicha posibilidad, la satisfaga el recurso de casación. Reitera la necesidad de crear salas revisoras, con lo que concluye que ante alguna ausencia hasta la fecha de un órgano jurisdiccional capaz de revisar la condena del absuelto, se desacondena como consecuencia jurídica la nulidad. Bueno, pero hay una sentencia también de la propia sala, en sala especial, que se condena al absuelto. Y tan es así, se indicó de que como quiera que se actúe pruebas, en segunda instancia, la sala de mérito está habilitada a revocar la condena y revocar la absolución y imponer una condena. Porque se había actuado nuevas pruebas y por lo tanto el espectro de conocimiento de pruebas que tenía la sala era válido y por lo tanto está habilitado para condenarlo. En la doctrina nacional se habla de un trabajo del señor Quispe, Aquís, quien establecía que era imposible condenar en segunda instancia a un procesado, era una perspectiva dilatoria. Esto mayormente basado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Alberto Mohamed versus Argentina, expedida en 1902, en la que se establecía de que debía un recurso completo en lugar de uno limitado. Es decir, como ustedes saben, el recurso de apelación es más amplio que el recurso casatorio, ¿no? Para simplificarlo, el recurso de apelación ve hecho y derecho, el recurso de casación solamente ve derecho, ¿no? Y aquí también es un gran problema. Este caso fue con Argentina, no vinculada por lo tanto a Perú, pero como quiera que sea una sentencia de la Corte Interamericana, de hecho también está vinculada al país. Y es por eso que este señor Quispe aquí que sostiene que no puede darse esta condena al absuelto en razón de esta sentencia de la Corte Interamericana. Uno de los grandes puntos para mí es que ¿qué pasa cuando hay una condena al absuelto? Y indicamos, en el caso de juicio de apelación, si se actúan pruebas, hay nuevos elementos de hecho. ¿Cómo que esos nuevos elementos de hecho para ser apreciados por quién? La sala casatoria no puede conocer esos nuevos hechos, porque en casación nunca se analiza hecho, sino solamente derecho. Entonces, ¿qué órgano debe conocer ese famoso recurso, ese nuevo
esa condena del absuelto en segunda instancia. Y esto se zanjó en la casación 454 de Arequipa, que es materia de nuestro comentario. Aquí se comienza a hacer un análisis tanto del aspecto nacional e internacional sobre el derecho a la pluralidad de instancias y los pronunciamientos emitidos a lo largo de las diversas casaciones que se había establecido a nivel de la Corte Suprema. Y esta casación establece como doctrina jurisprudencial los siguientes puntos. 4.15. Si bien esta Sala Suprema tiene mayor jerarquía y rango que la Sala Penal de Apelaciones, sin embargo, esta máxima instancia judicial no tiene competencia para poder realizar una revisión integral, ya que su competencia resolutiva está limitada a producto de la interposición y fundamentación de recurso extraordinario de la casación penal, no siendo este último recurso uno de carácter eficaz para el caso concreto, por limitarse a los análisis de aspectos formales y legales de las sentencias pedidas. Es decir, según considerando 4.15, solamente los agravios nos habilitan a nosotros a pronunciarnos sobre lo que viene. Y el 4.16, asimismo, con el objeto de garantizar el derecho a impugnar el fallo, mientras no se implemente ninguna de las propuestas dadas por este Supremo Tribunal, órgano jurisdiccional capaz de revisar la condena del absuelto, corresponde anular el fallo condenatorio dictado en primera y segunda instancia para que en el nuevo juicio se le encontrara culpable del delito imputado, tenga la posibilidad de impugnar la sentencia condenatoria por medio de un recurso de apelación. Ya les indiqué que en las sentencias casatorias anteriores indicaba de que se debía crearse un órgano revisor de las sentencias condenatorias en segunda instancia. Y una de las casaciones establecía de que debía ser el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que pudiera habilitar las competencias y atribuciones de una sala revisora en estos casos. Es decir, no recurrir a la ley, no recurrir a que sea una norma especial, sino que el Consejo Ejecutivo, dentro de las facultades que tiene, como es crear cortes superiores, crear juzgados y modificar y trasladar juzgados, ergo, podría hacer esto también. Si creamos una corte, cuanto mayor razón es una sala. Como últimamente se ha creado, hace 2 semanas atrás, se ha creado la sala nororiental del Marañón, con sede en Chanchamayo. Es una corte que va a funcionar en enero del 2018. Entonces, las sentencias casatorias, y especialmente esta, establece que debe ser el Consejo Ejecutivo que debe habilitar a una de las salas de la Corte Superior, donde conozcan el Código Procesal 2004, una sala habilitante para que pueda conocer en segunda instancia, vía apelación, el grado impugnatorio. En consecuencia, esta jurisprudencia vinculante se le puede concluir que, primero, en el derecho peruano al condenado absuelto no se le garantiza la pluralidad de instancias, la posibilidad de interponer un recurso de apelación y con ello obtener una revisión amplia de la sentencia. Ello en razón de que existe una insolvencia del Estado peruano de adecuar su ordenamiento jurídico interno para garantizar el mencionado derecho. Pese a los diversos pronunciamientos realizados por el Supremo Tribunal que propone la creación de salas revisoras, supuestas insolvencias del Estado a la que se puede agregar, como bien se ha señalado en la casación 453-2014 Arequipa, que la Sala Suprema no tiene competencia en concreto con recurso de casación para realizar una revisión integral de la sentencia condenatoria, pues está limitado a comprender el análisis de los aspectos formales y legales de la sentencia. Esta creación de salas revisoras ha sido objeto de propuesta del Tribunal Supremo en diversas ejecutorias, como son en la sentencia de casación 194-2014, en el mismo sentido, la sentencia de casación 385-2013 San Martín, que establece
que una sentencia condenatoria debe ser revisada por un tribunal jerárquico superior al que la emitió, y la sentencia de casación 280-2013, que establece la necesidad de crear un órgano judicial que pueda realizar un juicio de hecho y derecho de la condena dictada en segunda instancia contra una persona que previamente había sido absuelta, y la sentencia de casación 195-2012, moqueo que establece que la sentencia correspondiente debe ser realizada por un juez o tribunal distinto y de igual jerarquía. En consecuencia, esta casación 454 solamente es un resumen de toda la sentencia casatoria que se ha dictado con respecto a la condena del absuelto. En conclusión, ya la Corte Suprema ha determinado de que no se puede condenar a una persona que ha sido absuelta en segunda instancia. En ese caso, si ha sido condenado, lo único que se declara nula la sentencia de segunda y primera instancia y se ordena un nuevo juicio a efecto de que pueda el procesado tenerlo a juicio de valor. Y la tercera posibilidad es que está recomendando al Supremo Gobierno de que dé una ley autoritativa para que se creen órganos que puedan revisar o modificar el Código Procesal Penal 2004, o en su defecto también que el Consejo Directivo Ejecutivo del Poder Judicial designe o habilite a una sala revisora de apelaciones para que conozca en segunda instancia y vean hecho y derecho el caso de impugnación. Y en última instancia llega a la Corte Suprema vía casación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus valiosos aportes académicos. A continuación, tenemos la exposición del doctor Juan Sánchez Córdoba. El doctor Sánchez es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se desempeña profesionalmente como miembro del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial y académicamente es docente universitario. Su ponencia en esta ocasión gira en torno a la prisión preventiva, específicamente a los criterios establecidos en la casación vinculante 147-2016. Aplausos, por favor. Muy buenas noches. Agradezco la paciencia y el buen humor para poder seguir hablando sobre temas relevantes. Y pongo de relieve el tema de la jurisprudencia porque es el derecho vivo. Muchas veces uno lee un libro o lee opiniones de autores, pero si es que esto no se aplica en el caso concreto, no se entiende realmente cómo es que funcionan. Entonces, de ahí que sea importante el estudio de la jurisprudencia y la apreciación que hacen los magistrados, como el doctor Pariona, que ha expuesto sobre el tema de la condena del absuelto. Yo voy a exponer el tema de la casación 147-2014, caso Santos, donde el ponente también es el doctor. Y este tema es importante porque trae a colación diversos subtemas que tienen que ver con las libertades, tan venidas a menos y tan polémicas últimamente, que se pueden ver en cualquier medio de comunicación. Las prisiones preventivas, los plazos de las prisiones preventivas, las libertades. Por ello empezaremos por algunos conceptos básicos y preliminares. La prisión preventiva es la medida más grave que tiene el ordenamiento jurídico antes de la sentencia. Todos acá somos abogados y entendemos fácilmente de que solamente por el hecho de que exista peligro procesal se puede justificar que una persona se le prive de libertad antes de que exista un juicio, antes de que exista un juicio previo. Pero para ello tiene que haber una serie de condiciones. La prisión preventiva no se aplica sin más, como en un sistema inquisitivo. La prisión preventiva requiere una serie de aplicación de principios para poder ser legítima. Si ustedes revisan el Código Procesal Penal de 2004, el artículo 6 del título preliminar, podrán encontrar estos principios. El de jurisdiccionalidad, el de interdicción de medidas de coerción de oficio, motivación, proporcionalidad y legalidad. Obviamente hay más, pero básicamente para efectos de la exposición voy a hacer referencia a estos. La jurisdiccionalidad implica que únicamente el funcionario habilitado para privar de libertad a alguien es el juez, no el fiscal, no el policía, ni otra persona, o alguien del Ejecutivo,
o del legislativo, sino únicamente un juez asumió con jurisdicción. En ese sentido, si ustedes recuerdan la teoría del proceso y recuerdan que existe un juez, un fiscal y una defensa en un triángulo equidistante, verán también que el juez está por encima de las partes o está en igual distancia alejado, tanto de la defensa como de la fiscalía. Entonces, el mismo juez no puede ser la misma persona que pide y que declara fundada una prisión preventiva. De ahí de que tiene que haber un funcionario que la pida, y es el fiscal. Muchas veces se culpa al Poder Judicial, se culpa al juez de ser o muy benignos o poco benignos, pero no se considera que en realidad quien inicia esta labor, quien decide si es que se pide o no una prisión preventiva contra alguien, es el fiscal. Ya es importante que la ciudadanía sepa, nosotros sí sabemos porque somos abogados, pero la ciudadanía debe saber que el papel preponderante y la iniciativa la tiene el fiscal. Nosotros solamente resolvemos, y resolvemos alejado de las partes. Es decir, nosotros no estamos acá para resolver los problemas a la fiscalía, ni para resolver los problemas a la defensa, sino para aplicar el derecho, para aplicar lo que es correcto, lo que está positivizado en la Constitución y en las normas. En ese sentido, las resoluciones que dicta el juez, aparte de estar investigadas de jurisdicción, ser pedidas por el fiscal, tienen que estar motivadas. Tiene que haber o tienen que tener una motivación reforzada. Siendo una medida tan grave, la privación de la libertad, se requiere también una motivación muy precisa, certera. Esto no implica una motivación amplia. Hay sentencias del Tribunal Constitucional que lo van a señalar, que puede ser una motivación corta, pero tiene que haber una motivación que sustente lo que se diga. Parte de la motivación también es la proporcionalidad. La medida tiene que ser proporcional. Si es que, por ejemplo, una persona con el solo hecho de privarle de su locomoción dentro del país, es decir, imponerle un impedimento de salida, puede estar asegurada su presencia en el juicio. Si con eso es suficiente, entonces no es necesario ir a una medida más grave. Y por último, ya entrando al tema de la casación, el principio de legalidad. El principio de legalidad lo podemos encontrar en la Constitución, en el Código Penal. Es un principio que está presente en todo el ordenamiento jurídico, obviamente más en el penal. En el derecho penal sirve, pues, ¿no?, para determinar de que no existe pena ni sanción si que no está en la ley. Y de igual forma sirve en el derecho procesal penal. No existe una afectación de derechos que no esté prevista en la ley. No se puede aplicar una afectación de derechos si es que no es conforme a lo que señala la ley. Y justamente viene a colación esto con la casación 147 de 2014, por una figura que se había generado en la práctica, una figura un tanto perversa, el de la ampliación de los plazos de prisión preventiva, ampliación o prórroga la llamaban. Ustedes saben, siguiente por favor, que los plazos de prisión preventiva, actualmente con el decreto legislativo 1307, son de 9 meses para casos comunes, simples, 18 para complejos y 36 para criminalidad organizada. ¿Qué ocurría? Que el fiscal, digamos en un caso común, pedía 5 meses. Y entonces llegaba 1 mes, 2 meses, 3 meses avanzando, haciendo sus diligencias, o de repente no. Pero en el 5.º mes ya no había ya se le había acabado el plazo y él quería seguir investigando. El último día pedía la famosa ampliación o prórroga de la prisión preventiva. ¿Y qué implicaba esto? Siguiente. ¿Qué implicaba esto? Dentro del plazo legal, en el ejemplo que les pongo de 9 meses, al vencimiento de los 5, pedir 4 veces más.
4 meses más para completar los 9 meses. ¿Y por qué pedía completar? Para después pedir la prolongación, que es una figura que sí está en el Código Procesal Penal. ¿Qué pasó entonces acá? Se había creado pretorianamente una figura que no estaba prevista en el Código. Es decir, estos 4 meses de más no estaban en el Código, no eran materia del principio de legalidad y por ende una medida en esas circunstancias no sería legítima. A pesar de ello se estaba aplicando. ¿Qué hizo la Corte Suprema en esta casación? Lo que dijo y lo que hizo fue señalar expresamente que esta figura de la prórroga o ampliación no existía, porque no tenía base legal y por ende, obviamente, desterró esta práctica que incluso había tenido reconocimiento en un acuerdo plenario de alguna corte, del equipo me parece. Pero la Corte Suprema dejó zanjado esto también como doctrina jurisprudencial. La ampliación o prórroga no existe. ¿Qué existe? Existe el plazo de prisión preventiva, sea lo que pida el fiscal, y luego la prolongación. La prolongación, como ustedes saben, es una figura que otorga un plazo mayor al primigeniamente establecido cuando existen dificultades, especiales dificultades en la investigación, en el proceso, y se mantiene aún el peligro procesal. Hay autores que han señalado, a propósito de la prolongación de la prisión preventiva, que con la modificatoria del Decreto Legislativo 1307 se ha creado una nueva figura, una nueva prórroga, pero ahora la llaman adecuación de los plazos de prolongación de prisión preventiva. Y este es otro problema que generó también el tema de los plazos. La ley, si ustedes ven, establecen que se puede prolongar el plazo de prisión preventiva 9 meses, 18 meses y 12 meses en casos de criminalidad organizada. Si recuerdan el cuadro anterior, el plazo de prisión preventiva era primero 9 meses, que coincide con el otro, 9 meses más 9 meses. En el segundo supuesto, el caso de caso complejo, son 18 meses más 18 meses, 36 meses. En el último supuesto son 36 meses más 12, que son algo de 48 meses. Obviamente lo hacen porque 48 meses en prisión preventiva es bastante. Y entonces tratan de ser proporcional. Pero ¿qué pasó? Siguiente, por favor. Crearon la figura de la adecuación de los plazos de prolongación de prisión preventiva. ¿Y qué indicaba la norma? Que excepcionalmente el juez podrá adecuar el plazo de prolongación de prisión preventiva siempre que se presenten circunstancias de especial complejidad. ¿Y cómo lo entendió la jurisprudencia esto? La primera interpretación fue de que esto autorizaba a un plazo más, es decir, te imponían un plazo de prisión preventiva, un plazo de prolongación y te imponían un plazo más de prolongación, es decir, 2 prolongaciones. Otros señalaban que era una adecuación, si tú habías pedido menos, que era una prórroga, como habíamos visto antes, que no existía. Si tú habías pedido menos, te podían completar lo que faltaba. Pero no, en realidad no es nada de eso. La adecuación es simplemente, como se hace en los trámites en el proceso penal, de darle el curso legal o el curso que le corresponde al proceso. No es nada novedoso, no es una quimera que se ha inventado. Es simplemente ello, darle la adecuación, darle el trámite adecuado. Por ejemplo, si tú tienes un proceso común, pero en realidad de la investigación advierte que es complejo, entonces lo que tienes que hacer es adecuarlo. No corresponde al común, sino corresponde al complejo. Tiene que volverse el plazo como el del complejo, no del común. Pero ¿qué pasó? El Ministerio de Justicia, al hacer el decreto legislativo, señala que la adecuación no es de todo el plazo de prisión preventiva, sino únicamente de la prolongación. Y la norma expresamente lo dice. Excepcionalmente se puede adecuar el plazo de prolongación.
Ahora, ¿qué pasa si que tienes un proceso complejo y quieres adecuar ese plazo de prolongación al de criminalidad organizada, que es supuestamente el más grave? Tienes 18 meses. Y estos 18 meses, si tú sigues con el plazo complejo, tendrías 18 meses más. Pero si cambias al de criminalidad organizada, te reducen a 10. Bueno, si aquí es fiscal, esto es absurdo. Y ese es el problema de la norma. Acá hay un problema normativo que el legislador no ha considerado y que se ha intentado dar respuesta a través de acuerdos plenarios, pero yo realmente considero, de repente en algún momento va a llegar a la Corte Suprema, pero yo considero que acá se tiene que hacer un trabajo legislativo más que jurisprudencial. Bueno, estas son simplemente algunas reflexiones que he hecho sobre el tema, sobre la casación. Espero que les pueda servir de algo. Muchas gracias. Un momento, a continuación vamos a dar pase a la siguiente ponencia, que ya está entrando el doctor. Un minuto, por favor, que se encuentre afuera para que pueda ingresar. En esta oportunidad nos es grato presentar al doctor José Antonio Caro Young, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Bonn. Asimismo, es profesor de la Academia de la Magistratura, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Universidad Pontificia Católica del Perú y la Universidad del Pacífico. En esta oportunidad, el doctor Caro Young nos hablará respecto a la participación del extraneus en los delitos especiales, un análisis referente a la casación 782-2015. Un aplauso, por favor. Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación y naturalmente por la invitación, querido doctor. José Pariona, Juan Sánchez, Sofía, gracias, y a todos ustedes por su presencia. Bueno, a manera de introducción, el tema que voy a tratar tiene que ver qué hacer con el extraneus, qué hacer con el que, siendo un sujeto común cualquiera, participa, interviene en un delito cometido por un funcionario público. ¿Cuál es su tratamiento? ¿Debe quedar impune? ¿Debe ser punible? Y si es punible, ¿en condición de qué? La casación 782-2015 del SANTA se decanta de manera clara porque el extraneus no responde penalmente. Es una postura que en la doctrina de la ciencia penal tiene naturalmente partidarios muy respetables, con una argumentación bastante sólida, pero también hay otra posición distinta a la que yo me adscribo, aquí discrepo de la casación, que considera todo lo contrario, que sí es posible la participación en un delito funcionarial. Esto pone de manifiesto que no es un tema agotado y quien piense que la casación, el acuerdo plenario reciente 2016, que vea este tema, que ha superado el problema, o quien piense que la modificación del artículo 23 mediante la ley, no tengo el número aquí, este año de la ley 13, es que las evasivas, esta es la antigua versión, no impreso la más reciente, también ha superado el problema, pues se equivoca. Intentaré explicarlo por qué. Este es un tema que queda todavía con una discusión abierta y me parece saludable, porque no puede adoptarse dogmas en uno u otro sentido. ¿Cuál es, como punto de partida, quiero señalar dos casos, ilustrar dos casos. Un policía le pide a su vecino, ajeno a la función pública, que durante una mañana lo traslade en su movilidad particular a una carretera, a la Panamericana, en donde impone papeletas, así por doquier, papeletas de manera arbitraria. No para cobrar nada, no se queda con ningún dinero, sino que impone papeletas, entra más dinero al Estado, porque tiene el deseo de lograr ascender pronto y quiere demostrar una proactividad en la función. El funcionario público incurriría en un delito de abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal,
¿Y qué hacemos con el amigo que le transporta toda la mañana dolosamente, conscientemente? Sabes más, el policía le ha dicho, acompáñame, quiero hacer puntos en la institución. Entonces, ¿qué hacer con él? El segundo caso, un caso ya que tiene que ver con dinero, la novia de un alcalde, también ajena a la función pública, ella es quien en nombre del alcalde recibe el diezmo de un empresario, quien de esa forma se congracia con el funcionario público por haber ganado una buena pro de manera indebida en la construcción de carreteras. Si genera una responsabilidad penal, sería para el alcalde, funcionario público, el delito de cohecho pasivo propio. La pregunta es, ¿y la novia, extraños a la función, que recibe la plata, ha de responder sí o no? Entonces, esas cuestiones vamos a tratarlas ahora. Procuraré ceñirme al tiempo, pero de la manera más puntual. Para resolver el problema tenemos que hacer brevemente un repaso sobre los conceptos de autoría y participación. El artículo 23 del Código Penal grafica quién es el autor en tres modalidades: autor directo, autor inmediato y coautor. El Código Penal dice que es autor directo el que realiza por sí, autor inmediato el que realiza por medio de otro y coautor los que lo cometan conjuntamente. ¿Qué cosa? El hecho punible. Y en el artículo 24 y 25 se regula lo que en la dogmática se denomina la participación delictiva. La participación en sus modalidades de instigación y de complicidad. La instigación está en el artículo 24, dice el que determine a otro a cometer el delito. Y en el artículo 25 está el cómplice, el que presta auxilio a otro a la comisión del delito. Entonces, esta clasificación entre autoría y participación, con sus subcategorías, responde a lo que en la dogmática del derecho penal se viene a denominar como el concepto restrictivo de autor, que dice este concepto que los tipos penales de la parte especial, cuando señalan el que en delitos comunes o delitos especiales el funcionario público, alude a un autor y el partícipe no es mencionado expresamente en el tenor de la norma penal, pero ingresa mediante una extensión del tipo penal, en virtud de las reglas del artículo, en nuestro Código Penal, del artículo 24 y 25. Yo creo que nos olvidamos de la diapositiva. Entonces, tenemos autores y partícipes en nuestro Código Penal. La pregunta es, ¿esa clasificación que está en la parte general es aplicable a todos los delitos de la parte especial? La casación 782-2015 dice que no a todos, porque en los delitos especiales de funcionarios, si la norma, el sentido político criminal de la norma, ha sido penalizar al funcionario público, es un caso de enriquecimiento ilícito, dice solamente él responde penalmente. Y el extraneus, en este caso fue la pareja sentimental de la ex alcaldesa de Chimbote, quien experimentó un desbalance patrimonial y en la sospecha de la Fiscalía el dinero que ella pudo haber percibido no se identificó el delito precedente, pero mediante un enriquecimiento ilícito, el desbalance patrimonial no lo experimentó ella, sino la pareja. Entonces, a juicio de la casación, como la norma penal en que el enriquecimiento ilícito solamente castiga al funcionario público, el extraneus, el familiar, la pareja sentimental, todos aquellos, los amigos, que son sujetos comunes, no pueden responder penalmente. Su hecho quedaría impune. En la dogmática penal, por ejemplo, un autor bastante representativo de esa teoría es Ricardo Robles Planas, de la Universidad Pompeu Fabra, con un argumento bastante sólido. Dice, ¿para qué el Código Penal va a diferenciar entre funcionarios públicos y no funcionarios públicos si al final en un solo costal va a meterlos a todos? Por tanto, él llama la atención y dice, no, en estos casos la participación del extraneus en principio no es punible. El sentido, Roxin diría, el alcance del tipo penal, la finalidad de la norma solamente alcanza al sujeto especial cualificado, al funcionario público, y los demás fuera. Es una postura a la que, por ejemplo, se ha asumido la casación 782. Quiero resaltar, 82-2015, quiero aclarar una cuestión dogmática.
Porque sobre esto mismo me tocó exponer el día jueves pasado en el primer Congreso Nacional que han tenido los jueces anticorrupción, porque van a lograr su primer acuerdo plenario nacional de anticorrupción. Y en la presentación que antecedió a mi ponencia, hicieron una reseña de la jurisprudencia y se acusó a Günther Jacobs como el padre de esta teoría, de que los extraños no responden penalmente. Y la verdad, hay que honrar a la ciencia penal. No sé de dónde extrajeron esa conclusión. Incluso dijeron que en la casación 782-2015 se plasmaba la teoría de Jacobs, como en la casación 841-2015 de Ayacucho también. Pero si vemos ambas casaciones, en ninguna parte se cita a este autor. Es, por cierto, mi maestro, profesor alemán Günther Jacobs, y porque él no defiende esta teoría. Todo lo contrario, él sostiene que nada impide que un extraño pueda responder perfectamente en un delito cometido por un funcionario público. Entonces, primero hay que ordenar la exposición aclarando ya, de manera objetiva, científica, clara, que la paternidad de esta teoría no le corresponde a él. Pues bien, hecha esta aclaración, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál es, a mi juicio, y lo que vengo a someter a su consideración muy respetuosamente, cuál sería el fundamento de por qué, por ejemplo, sostengo que sí es posible que un extraño responda a un delito especial? Nada lo impide. En primer lugar, las teorías acá, en esos casos, como en el acuerdo plenario reciente 2016, se dice que la Corte Suprema, con un voto, en este caso, discordante del autor Pariona, o sea, la mayoría de los jueces que han firmado esa casación o ese acuerdo plenario, dicen que la teoría correcta es la teoría de la unidad del título de la imputación. ¿Qué es unidad del título de imputación? Que en el delito de funcionario corresponde tanto el funcionario como el extraño. Pues si esto es así, estamos partiendo de una fundamentación completamente equivocada. Equivocada porque cuando se lee el acuerdo plenario, en la primera cita de algún autor que se hace en ese acuerdo plenario, que está en fundamento octavo en adelante, se dice que en los delitos de funcionario rige la teoría del delito de infracción de deber, citándose a Claude Roxin. Roxin, naturalmente, es quien crea esta categoría, delito de infracción de deber, en 1963. Pero posteriormente, quien ha llevado su máximo desarrollo es Günther Jacobs, en su manual, en su tratado del año 83 y en obras posteriores en adelante. ¿Dónde está el problema? Si hablamos que la teoría correcta es la teoría de la unidad del título de imputación aplicable a los delitos de infracción de deber, estamos de verdad incurriendo en una contradicción argumentativa. ¿Por qué? Porque la teoría de la unidad del título de la imputación es una teoría que pertenece a los delitos de dominio, no a los delitos de infracción de deber. Si una teoría de los delitos de dominio es trasladada al ámbito de los delitos funcionariales, se va a provocar una enorme distorsión. ¿Por qué una enorme distorsión? Porque si somos consecuentes con esa llamada teoría de la unidad del título de la imputación, la consecuencia significa que el punto de llegada debe coincidir con el punto de partida. Si adopto una teoría, debo ser consecuente en todos sus alcances, en toda su aplicación. O si no voy a ser consecuente, entonces debo expresamente decir, voy a tomar parcialmente de esa teoría algo y reservándome, cojo lo bueno y desecho lo malo, pero no ha ocurrido en ese acuerdo plenario. Y por lo siguiente, porque la teoría de la unidad del título de imputación es una teoría que pertenece a los delitos de dominio. ¿Y qué son los delitos de dominio? Son aquellos delitos en donde el criterio fundamentador de la autoría es el dominio del hecho. Es aplicable a los delitos comunes. Autor Hans Welsel decía, es quien se comporta como dueño y señor del hecho. Klaus Roxin dice, autor es el personaje central, la figura principal de un hecho.
Y partícipe, el personaje secundario. Autor es el que hunde el cuchillo en el cuello de su víctima. Y cómplice o partícipe, aquel que facilita el arma. Entonces, si hablamos de delitos de dominio, el criterio diferenciador entre autoría y participación es el peso de la intervención, la envergadura de la intervención. ¿Quién hace más? Lo que pesa más, el sentido valorativo del peso de la fenomenología va a conducir a identificar el personaje central. Y el personaje secundario es el que pesa la envergadura de su intervención, que es menor. Entonces, si aplicamos esa teoría a los delitos de funcionarios, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurriría cuando, por ejemplo, un funcionario público, el tesorero de una municipalidad, en connivencia de su vecino, un amigo de barrio, que no es funcionario público, le dice al vecino, mira, mañana en la tarde, por Navidad, va a haber una celebración en la municipalidad, todos van a estar distraídos en este momento en la celebración, acompáñame, me vas a acompañar a la caja y vamos a cargarnos toda, a lo mejor le dice, todo el dinero está muy puesto, está a buen recaudo en la caja fuerte, pero yo solo no la puedo cargar, pero me vas a ayudar. Y al día siguiente se produce ese hecho y el tesorero le dice, mira, ¿sabes? Yo para mejor, en este caso, para mejor acción, para que no se nos descubra, yo solamente voy a dejar abierta la puerta. Tú vas a transportar todo, tú vas a entrar y tú vas a poder, tú solo, y lo vas a hacer. Y en efecto, es el extraneus el que lleva a cabo todo el hecho. Ojo, el funcionario público, el tesorero, solamente está dando un alcance, deja abierta la puerta. Pero es el tercero el que realiza la acción de apoderamiento, sustracción y se lleva fuera del local de la municipalidad todo el erario público contenido ahí en esa caja fuerte. Si somos consecuentes con el punto de partida que estamos frente a una teoría del dominio del hecho, el delito que se cometería en este caso sería el delito de hurto. ¿Por qué? Porque es un extraño, es un cualquiera que está interviniendo un funcionario público y un extraño. Pero el dominio del hecho está siendo ejecutado por el extraño. Ese es un hurto. Entonces, la solución correcta sería que primero, el delito que se cometería sería hurto. Autor del delito sería el extraño y ¿cómo quedaría el tesorero? Como cómplice de un delito de hurto. Como cómplice, solamente cómplice de un delito de hurto, porque él no ejerció el dominio del hecho. Entonces, ahí está la distorsión, que desde la otra perspectiva de los delitos de infracción de deber, es insostenible una solución como esa. Y también es insostenible para quienes firmaron ese acuerdo plenario recientemente. Es que no se han dado cuenta que situaciones como esta van a llevar a una solución que seguramente no pensaron en ello. Entonces, ahí está el problema. El problema está cuando se adoptan teorías y se fuerzan en su aplicación sin hurgar en el contenido dogmático y las consecuencias a las que va a conducir esta teoría. Pero desde la otra perspectiva, de la teoría, por ejemplo, que sostiene en la casación 182 del Santa, que dice que el extraño no responde penalmente en un delito de funcionario porque no reúne la cualificación, mis respetos. Si son consecuentes, el doctor Pariona, que está presente aquí, por ejemplo, se aparta del acuerdo plenario en mayoría, pero es consecuente con la concepción de la ruptura de la título de imputación. No hay nada que, en este caso, de reprocharles en la coherencia de su fundamentación. Solo que yo discrepo de esa postura. O sea, se puede discrepar, pero lo que sí, pues no se puede, al menos a mi juicio, en una concepción propia del derecho penal, en donde uno pretende ser riguroso, aceptar incoherencias, y hay una incoherencia, a mi juicio, insalvable en forzar la explicación o pretender llevar a los delitos de infracción de deber la teoría de la unidad del tipo de imputación. Esa teoría es aplicable para los delitos especiales de dominio nada más. Pero vamos a la concepción que yo defiendo. Y como baso
mi postura para sostener que en estos casos nada impide que en el mismo delito puedan responder un funcionario público y un extraño. El fundamento es el siguiente. Las reglas de la parte general de la autoría y participación son aplicables a todos los delitos de la parte especial. No hay uno solo que quede fuera, salvo que el legislador expresamente, por técnicas legislativas, haya decidido directamente reconocer un partícipe. Por ejemplo, se ve en la colusión. En el delito de colusión, el propio legislador ha dicho encierro dentro de un tipo penal porque la concertación solamente puede llevarse a cabo entre dos. Nadie se concierta a sí mismo. En un mismo tipo penal pone al funcionario público y al extraños, al que se le considera un partícipe necesario con el que el funcionario público se concierta. Ahí es un delito en donde claramente está expresamente restablecido a un autor y su partícipe. También hay otra figura en el caso del cohecho. Y aquí es donde yo les digo lo que al principio comencé afirmando. Quien diga que con la última modificación al artículo 25, que ya se ha superado la discusión, que ya la teoría de la unidad de imputación se aplica a todos los delitos, que en todos los delitos responden los partícipes, pues entonces el legislador es inconsecuente, no se ha dado cuenta que ha debido barrer aquellos tipos penales en donde expresamente está regulado todo lo contrario. La postura, por ejemplo, de la ruptura del título de imputación, como la de casación del Santa, que el extraño no responde. Por ejemplo, la novia que recibe el diezmo no responde, o el amigo que transporta a otro, al policía, no responde. Por ejemplo, de manera expresa está regulado con el delito de cohecho. O sea, perdón, la no responsabilidad no está regulada, sino lo que está regulado, la única forma para superar una impunidad, porque en la casación del Santa se dice lo siguiente: el extraño no responde penalmente en el delito del funcionario. Para que responda, el legislador tiene que crear un tipo penal distinto, residual o autónomo si se quiere. Por ejemplo, en el peculado, si el funcionario público cuenta con el apoyo, con la intervención de un extraño, entonces los defensores de la teoría de la ruptura de la imputación dicen: pues por el peculado solamente va a responder el funcionario público. Para que responda el extraño, tiene que crearse un tipo penal distinto, sea de hurto o sea de apropiación ilícita, y por ahí responderá. Entonces, esto, por ejemplo, está plasmado en la regulación del cohecho. Porque en el cohecho, en nuestro Código Penal, tenemos un tipo penal para el funcionario público, el cohecho pasivo específico, el cohecho pasivo. Y para el extraño tenemos el cohecho activo genérico. Entonces, ¿para qué tenemos partido en el Código Penal un tipo penal para el funcionario público de cohecho y otro tipo penal para extraños de cohecho? Entonces, hay una incoherencia, porque si dicen ahora que el artículo 25 es aplicable a todos los delitos, entonces, caramba, en el caso, cuando intervenga el extraño en cohecho activo genérico, él sería el autor, ¿y quién va a ser su partícipe? El funcionario. Y en el otro caso, en el cohecho pasivo específico, si el autor es el funcionario público, ¿quién va a ser su partícipe? El extraño. Pero el legislador los ha separado de manera clara. Entonces, esto pone de manifiesto que en nuestro Código Penal, tanto la llamada teoría de la unidad del título de imputación como la llamada teoría de la ruptura del título de imputación tienen perfectamente asidero. Entonces, no se ha avanzado nada. Lo que se ha hecho es aclarar una teoría, pero para los casos donde es aplicable, pero para otros casos no, como en el caso de cohecho. En el caso de cohecho es imposible la aplicación de la unidad de título de imputación, porque ya el legislador los ha expresamente regulado de manera diferenciada. A mi juicio, esta discusión entre las teorías de la ruptura, que es perfectamente defendible, la teoría de la unidad no es defendible porque es trasladar una categoría de los delitos de dominio a los delitos de funcionarios públicos. En ese escenario, a mi juicio, si hay una teoría que puede perfectamente contribuir a superar el problema, es la teoría de los delitos de infracción de deber. ¿En qué consiste la categoría de los delitos de infracción de deber? Que la jurisprudencia de la Corte Suprema en distintas ejecutorias la ha asumido. La jurisprudencia de anticorrupción también. Según esta teoría, en la fundamentación de Jacobs, lo que subyace a los tipos penales de los delitos de funcionario público
no es en sí la lesión de un deber escrito textualmente en el tipo penal, sino estamos ante un deber extrapenal, un deber institucional, basado en una institución positiva que es la administración pública. Mucho antes que esa infracción de esa institución sea penalmente relevante, ya es penalmente relevante en el ámbito administrativo, mediante multas, sanciones disciplinarias o lo que fuere. Entonces, la institución positiva, como una relación supraindividual que ata a las personas como la administración pública, perfectamente puede ser lesionada en el escenario penal como en el escenario previo en el ámbito administrativo. Pero, ¿cuál es el rasgo distintivo para que sea penalmente relevante? El rasgo distintivo es que la semántica de la conducta del funcionario público, de la acción típica, esa semántica debe comunicar un significado, el significado de afectación más intensa a un deber altamente personal, como el caso del ser policía, el ser ministro, el ser juez, el ser fiscal, el ser funcionario público, con un ROF claramente delimitado, y que a la par de quebrantar ese deber, se lesione el encargo concreto que se ha recibido. Por ejemplo, en los delitos de peculado, el encargo es en administrar correctamente el caudal público del Estado. En el caso del cohecho, el encargo es en administrar correctamente la función sin venderla hacia afuera. Entonces, en ese escenario, según esta teoría de los delitos de infracción de deber, quien es portador de ese deber institucional es autor, directo. No cabe una distinción entre autoría y participación en el caso del funcionario público. El funcionario público ha nacido para ser autor, porque el fundamento es la lesión de su deber institucional. El tesorero que argumente, pero yo solamente abrí la puerta y es el otro el que hizo todo, el que prácticamente sobre sus hombros cargó absolutamente todo el dominio del hecho, es irrelevante, porque el dominio del hecho no fundamenta la autoría, lo que fundamenta es la infracción de ese deber institucional. ¿Y qué hacemos con el extraños? Les he dicho que las normas de la parte general son aplicables a todos los delitos de la parte especial. El extraneus, decir, por ejemplo, en el caso del vecino que transportó al policía para las papeletas indebidas, que él no responde, significaría negar su existencia, o sea, él nunca estuvo presente en ese hecho. Que la novia del alcalde reciba en nombre de él el diezmo, no responda penalmente, ¿qué significa que nunca existió? O sea, valorativamente, estamos frente a un supuesto inexistente, no, estamos ante una fenomenología que sí existió, que sí se dio. ¿Esto qué significa? El funcionario público no es una casta, los funcionarios no son una casta cuya norma, la norma del tipo penal les alcanza solamente a ellos. La norma del tipo penal les alcanza a ellos solamente en condición de autores. Pero la norma de la institución, de la administración pública, alcanza a todos los sujetos, sea en este caso funcionarios y no funcionarios. Todos tenemos el deber de no prevaricar, hasta yo que no soy juez, el ciudadano cualquiera. Normas del derecho penal son normas que tienen una base previa al derecho penal y en esa comunicación alcanza absolutamente a todos los miembros de la sociedad. Entonces todos tenemos sobre nosotros un deber, cuando menos de no afectar a la función pública, de no contribuir con el funcionario para que quebrante su deber. Entonces, como el fundamento es autor es el personaje central y partícipe el personaje secundario, este personaje secundario en los delitos de infracción de deber no accede al tipo como autor, es imposible por el principio de legalidad. Él nunca va a responder como autor, pero nada impide que responda como partícipe. ¿Por qué? Porque al autor, al núcleo, al quien está en el núcleo del tipo penal del funcionario, a él le está aportando, le está favoreciendo, le está determinando a la comisión de su delito. Entonces, si esa es la fundamentación, entonces nada impide que en los delitos de funcionarios
una consecuencia ya de los que defienden los delitos, la teoría de la ruptura de la título de imputación. Si el fundamento tan solo es que quienes tienen la cualificación en el tipo penal son autores y quienes no lo tengan no responden, entonces llevándolo esto a los delitos de dominio, que entonces, por ejemplo, en los delitos de apropiación ilícita, que no son delitos de infracción de el que recibe en administración, el que recibe un bien en custodia, el que recibe un bien para hacer un uso determinado, en depósito, el depositario, el comisionista, el administrador. Entonces, si somos consecuentes con que solamente responde como autor y los demás no, o que la norma solamente vincula al sujeto especial, entonces en los delitos de apropiación ilícita solamente tendrían que responder ellos. Y si hay extraños para ese tipo penal que no tienen la condición pero que han colaborado, deberían quedar impunes. O en el delito de, por ejemplo, fraude en la administración de personas jurídicas, el que oculta información a sus socios, la norma habla del representante de la empresa, el administrador, el gerente, que hace actos de ocultamiento frente a los terceros legitimados, socios, o los balances se hacen de manera fraudulenta, ocultando a los interesados legítimos sobre la persona jurídica. Entonces, solamente tendrían que responder a aquellos que tienen ese título, esa condición, y los que colaboraron con estas personas, si somos consecuentes, tendrían que quedar fuera. Entonces, no es el sentido de las normas del Código Penal. La parte general se ha hecho solo para que se aplique a todos. Los funcionarios no son una casta que están vacunados, solamente a ellos les alcanza la norma y no a los demás. No, de ninguna forma. Solo que los extraños, por el principio de legalidad, obviamente nunca van a acceder al núcleo, nunca van a ser el personaje principal, como dice Roxin, pero sí pueden estar al lado como personas que contribuyen o favorecen a la comisión de ese delito. Entonces, concluyo mi intervención, entonces, reafirmando que la teoría a mi juicio, más sencilla hasta de explicar y más consecuente, más sólida hasta de defender, sería la del delito de infracción de deber, en virtud del cual, en los delitos de funcionarios públicos, el funcionario público responde como autor y el extraño responde como partícipe. Pero no por la unidad del título, porque es un delito de dominio, sino solamente porque en este caso la naturaleza del deber jurídico hace que el núcleo duro lo quebrante quien tenga el deber altamente personal y lo accesorio, el lado de la organización o de los deberes negativos de la institución, lo quebrante el extraño como partícipe. Muchas gracias. Doctores, muchas gracias por su gentil colaboración. Estamos seguros que los aportes académicos brindados nos serán de mucha utilidad. Con esto damos por concluida la jornada del día de hoy. Le recordamos al público presente que mañana será el segundo día. Continuaremos con Jurisprudencia Penal Vinculante 2016.